Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Punto Familiar Online. Hoy sábado tenemos una palabra de parte de Dios para tu vida y sabemos que será un tiempo de gran bendición. Así que quiero que me acompañes. Si tienes al lado tu Biblia, tu celular, o presta atención a lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y de ahí vamos a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La historia que acabamos de leer en el libro de los Hechos narra cómo el apóstol Pablo hace conciencia del poder que hay en el Espíritu de Dios. Pero él, sobre todo, lo que quiere demostrar es que no podemos hacer ni iglesia, ni iniciar un ministerio, ni predicar la palabra. No podemos hacer obra de evangelismo, ni obra misionera, si el Espíritu Santo no está. Pablo, a buena hora, llega a la ciudad de Éfeso, al puerto de Éfeso. Dice claramente lo que acabamos de leer aquí, menciona a un personaje llamado Apolos. Y Apolos fue discípulo o instruido bajo la enseñanza y la doctrina de Juan el Bautista. Hay algunos puntos importantes que hay que rescatar de estos versículos. Si nos vamos al capítulo 18, verso 24 al 28, vamos a darnos cuenta quién era este Apolos. Y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu ferviente, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, ahí está la palabra, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ojo con lo que estamos hablando ahí. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesucristo o que Jesús era el Cristo. Apolos, un hombre elocuente, dice la palabra, número 1. Número 2, dice que era poderoso en las Escrituras. Eso significa que tenía un conocimiento extremadamente grande en las Escrituras. De ahí, de ese nombre de Apolos, se deriva ahora la rama de la teología que se le conoce como apologética. Y apologética viene precisamente de Apolos. Y ahí es donde nosotros descubrimos que apologética es entonces
la rama de la teología que se encarga de la defensa de la fe. Apolos es defensa. Entonces Apolos, si te das cuenta, dice, defendía fervientemente las escrituras y dice que se oponía a unos judíos y demostraba con bases bíblicas que el Cristo, que el Mesías verdaderamente era hijo de Dios. Pero este hombre, si te das cuenta, solamente conocía una parte de la vida cristiana. Lo voy a plantear de esa manera. Una parte de la vida cristiana. ¿Por qué lo digo que una parte? Porque él solamente conocía, dice, el bautismo de Juan. Hasta ahí se había quedado. Y es interesante que se mencione el bautismo de Juan, porque él claramente más adelante habla de que Juan bautizaba para arrepentimiento. Y si nos acordamos y regresamos nuestro cassette un poquito y nos damos cuenta del ministerio de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de aquel que venía después de él. Él dijo claramente, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo o la predicación, la doctrina o la enseñanza de Apolos solamente había quedado en lo que es el bautismo de Juan el Bautista, que es el bautismo o para arrepentimiento. Y entonces cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, donde ya Apolos había hecho la obra misionera o la obra de evangelismo, había ganado a unas cuantas personas. En el versículo último que leímos del capítulo 19, que es el versículo 7, habla de una cantidad, 12 hombres. No sabemos si realmente eran 12 personas, 12 hombres, realmente sin contar mujeres o niños, porque esa era la costumbre de aquel entonces. Bueno, pero se menciona un número, 12 hombres. Ya había un número de creyentes, había un número de personas que habían recibido el mensaje a través de este hombre llamado Apolos. ¿Qué es lo que le hacía falta a Apolos? Apolos era un hombre conocedor, un hombre que tenía grandes instrucciones y sobre todo podía interpretar las escrituras de una manera extraordinaria. Inclusive te acuerdas cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, porque había divisiones, habían grupitos, y uno de ellos decía yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos, porque Apolos era un hombre elocuente en la forma de predicar, era un hombre que transmitía un mensaje y, como decimos el día de hoy, era un gran exégeta de las Sagradas Escrituras. Él aplicaba y traducía e interpretaba las Escrituras de una manera extraordinaria. Eso tenía a favor Apolos, pero vemos que Apolos no tenía algo que descubre Pablo que a Apolos le faltaba, o más bien dicho, algo que descubre a Priscila y Aquila de Apolos, que le faltaba algo le faltaba a Apolos para completar su ministerio. Porque si nos damos cuenta, no solamente es hablar el evangelio por hablar, sino que hay que demostrar el evangelio. Una cosa es hablar y otra cosa es demostrar. Me acuerdo un testimonio antes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Dice que Juan, estando encarcelado, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era realmente el Mesías o teníamos que esperar a otro. Bueno, aquellos discípulos obedientes a su maestro, en este caso Juan el Bautista, van ante Jesús, y cuando llegan a Jesús le preguntan: oye, nos acaba de enviar Juan está preso, y pues ya le comenzaron las dudas, y bueno, la pregunta es directa: ¿eres tú el Cristo, el que había de venir, el que tanto habíamos esperado, o tenemos que esperar a otro? Bueno, dice que Jesús le dijo: vean la respuesta de Jesús, dijo: vean. Y en ese momento comenzó a hacer milagros. Y luego cuando terminó de hacer los milagros, Jesús le dice: vayan y díganle a Juan. Y le dio un mensaje a los discípulos de Juan para que se lo transmitieran.
Aquí hay dos cosas. Número uno, el evangelio se habla. Y número dos, el evangelio se ve. Se ve a través de nuestro testimonio. Se ve a través de la manifestación del poder de Dios. Por eso menciono que a Apolos le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Apolos? Era un gran erudito de las Sagradas Escrituras. Era un hombre que predicaba con gran profundidad y sencillez el Evangelio. Desde todo el Antiguo Testamento él te lo traducía y te hablaba acerca del Mesías. Pero él no tenía, voy a ponerlo de esa manera, le faltaba el ingrediente principal. ¿Y cuál era el ingrediente principal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ese era lo que a él le faltaba. Entonces Priscila y Aquilas lo toman aparte y le explican. Bueno, Pablo llega a la ciudad de Éfeso y sabemos que la ciudad de Éfeso no era nada fácil. Sabemos que el puerto de Éfeso era un puerto lleno de idolatría, de hechicería, de prostitución. Inclusive se sabe que en el puerto de Éfeso estaba un templo muy famoso conocido como el templo de la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Algunos historiadores cuentan que en el templo de la diosa Diana habían más de 1000 sacerdotisas que le dedicaban tiempo a la adoración a la diosa Diana. Y no solamente eso, sino que la influencia que tenía la idolatría había caído en manos de comerciantes que aprovechaban la influencia o la hermosura del templo de la diosa Diana para hacer templecillos de plata y venderlos a los turistas que llegaban ahí. Cuando los turistas llegaban, se aprovechaban los comerciantes para vender esas reliquias religiosas del templo de la diosa Diana. Un hombre llamado Demetrio era el jefe del sindicato de los plateros y bueno, él tenía el monopolio del comercio en la ciudad, en el puerto de Éfeso. Cuando los turistas llegaban también aprovechaban los brujos, los hechiceros para hacerles caer en sus artimañas. Pero no solamente ellos, también la prostitución, porque se dice que esas sacerdotisas que tenía Diana bajaban al puerto para ofrecer su cuerpo en ofrenda de placer sexual para los turistas. Entonces cuando Pablo llega a esa ciudad no se encuentra con nada fácil. Él se encuentra, inclusive Pablo más adelante él da testimonio y dice: me enfrenté, cuando estuve en la ciudad de Éfeso me enfrenté a fieras, animales salvajes, refiriéndose probablemente a los poderes de las tinieblas. Imagínate establecer el reino de Dios ahí en ese puerto sin el poder o la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo llega, bueno, vemos en el versículo 1 del capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Estos discípulos eran los que ya Apolos les había predicado. Entonces, como ellos ya habían conocido y tenían conocimiento de las Escrituras, el apóstol Pablo les hace una pregunta y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esa es una pregunta muy teológica, una pregunta muy profunda que requiere una respuesta muy sincera. Hoy en día, lo voy a traer a nuestro tiempo, hoy en día muchas iglesias pueden hablar profundamente de las doctrinas básicas de las Escrituras, como el pecado original, el arrepentimiento, la justificación, la redención. Podemos hablar de la glorificación, que son las doctrinas básicas del cristianismo, y lo pueden defender a capa y espada. Pero solamente es letra, son conceptos teológicos, pero no hay una experiencia vivencial, no hay una experiencia que los haga a ellos ahora sí conocedores de la otra parte del evangelio.
Porque el Evangelio no solamente encierra conceptos, el Evangelio no solamente encierra definiciones teológicas, no solamente encierra doctrina básica, el Evangelio es vivencial, el Evangelio es una experiencia que se obtiene a través de una relación. El Evangelio va más allá. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos, claramente dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces el Evangelio, si te das cuenta, no son conceptos. El Evangelio no es doctrina. El Evangelio no es solamente recitación teológica. El Evangelio es poder. Entonces, aquí la pregunta que puedo hacerte es: ¿cuál es el poder que radica en la vida de un cristiano o en el Evangelio mismo? El apóstol Pablo les pregunta a los 12 hombres y le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y vean qué triste, ¿no? La respuesta de estos 12 hombres le dicen a Pablo, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos ignoramos o ignoran que hay Espíritu Santo. Y si hablan del Espíritu Santo, lo hablan desde un conocimiento de letras solamente. Cuando hablan del Espíritu Santo solamente se refieren a Él como una definición más. Cuando hablan del Espíritu Santo solamente lo traducen desde un concepto teológico, más no vivencial. Entonces Pablo se quedó asombrado cuando escuchó: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Bueno, a mí me preocupó cuando yo vi ese pasaje bíblico y dije: bueno, así está la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias sí creen en un Dios triuno y hablan acerca de la Trinidad. ¿Cuál es tu credo? Y ellos dicen: pues yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, ahora, háblame de tu experiencia con la tercera persona de la Trinidad. Y comienzan a titubear porque probablemente no han tenido una experiencia o no les han enseñado lo que es el Espíritu Santo. Ahora, para poder nosotros entender, como el tema de hoy lo expusimos, es en el poder del Espíritu. Cuando hablo del poder del Espíritu, no hablamos del espíritu humano, hablo del Espíritu de Dios. Porque por algo fue dejado en la tierra, por algo fue enviado al Padre, por algo fue prometido, por algo Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Por algo hay todos esos pasajes bíblicos. No solamente es para rellenar renglones en la Biblia. No, Jesús nunca habló algo solamente para rellenar un sermón que Él daba. No, cuando Él hablaba tenía un propósito. Cada palabra, cada mensaje que Jesús decía tenía un propósito, un objetivo. Y entonces cuando Él habló del Espíritu Santo era porque Él quería preparar nuestros corazones para poderlo recibir. Si nosotros preparamos nuestros corazones para recibirlo, la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo preparo mi corazón? Bueno, aquí, muy sencillo. El Espíritu Santo es claramente lo que conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Pero Él no es enviado a cualquier persona, porque Jesús mismo lo dijo. Dijo: el mundo no lo conoce. El mundo no lo conoce. Entonces, el Espíritu Santo no es derramado sobre todas las criaturas del mundo, sino solamente aquellos que han recibido a Jesús y que a través del aceptar a Jesús como su Salvador y por medio de la sangre de Cristo derramado en la cruz del Calvario, nos adherimos o somos adoptados hijos de Dios. Entonces, cuando Juan dice: los que le recibieron, les dio potestad, les dio derecho. Entonces, si yo reconozco a Jesús
como mi Señor y Salvador, y yo acepto la obra de la cruz en mi vida, y reconozco que el sacrificio de Cristo en mi vida fue para perdón de pecados, para romper toda clase de maldiciones, y que a través de la muerte de Jesús yo recibo vida y lo acepto a Él como tal, entonces en ese momento yo soy adoptado como hijo de Dios. Y cuando yo soy adoptado como hijo de Dios, recibo el espíritu de adopción, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se derrama ni sobre una oveja, ni sobre un caballo, ni sobre una vaca, sino se derrama sobre una persona que ha confesado que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador de su vida, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, reconozco todo eso, Dios el Padre envía su Espíritu sobre mi vida. Pero si yo no he tenido la primera experiencia, número uno, ¿cuál es la primera experiencia? Que yo sea redarguido de mis pecados, me arrepienta de mis pecados y acepte a Jesús como mi Señor y Salvador. Que yo lo reconozca a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que yo reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando yo hago eso, Dios envía sobre nuestras vidas al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué los 12 hombres que estaban en Éfeso no habían recibido el Espíritu Santo? Porque lo único que ellos recibieron fue adoctrinamiento. Es lo único, ellos recibieron una doctrina, ellos recibieron una capacitación de discipulado, no sé por cuánto tiempo, recibieron solamente clases, enseñanza, conceptos, definiciones, y hasta ahí se quedó. Por eso Juan dijo algo claro, y eso es lo que predicaba Apolos. Apolos predicó hasta donde Juan se quedó. ¿Hasta dónde Juan se quedó? Aquí, yo los bautizo con agua, hasta ahí. Él predicaba el bautismo en agua. En una predicación que di ya hace unos cuantos meses atrás, yo creo que fue el año pasado, lo puedes buscar en nuestras redes sociales, en Punto Familiar Online, vas a encontrar una predicación que se llama Los 7 tipos de bautismo. Y ahí explicaba cuáles son esos 7 tipos de bautismo. Búscalo y ahí lo vas a encontrar. Entonces, Apolos predicaba un tipo de bautismo que se le conoce el bautismo ritual, que no, ese bautismo de ritual no trae transformación, no trae renovación, solamente trae conocimiento. Entonces Juan dijo, pero viene uno detrás de mí, a ese hay que escuchar, porque el que viene detrás de mí, ni yo mismo soy digno, ni yo mismo me siento capaz, ni postrarme delante de él para amarrarle las agujetas de su zapato. Imagínate hasta dónde Juan se consideraba, ¿no? Por eso dice Jesús más adelante hablando de él, que el que sea como Juan el Bautista será grande en el reino de los cielos, por el espíritu humilde que tenía Juan. Pero Juan hasta ahí quedó, pero Juan declara, el que yo no soy digno de amarrarle las agujetas de su zapato, ese sí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la segunda parte del Evangelio, por eso se los menciono. Uno es que cuando recibimos a Cristo, vamos aprendiendo, memorizando las Escrituras. De repente en nuestras iglesias hay discipulado, nos meten a un curso de crecimiento espiritual. Bueno, pasamos un proceso, ¿no? Pero la vida cristiana no solamente se vive de procesos. La vida cristiana no solamente se vive de enseñanza tras enseñanza, sino hay que vivirla, hay que experimentarlo. Si las escrituras dicen que después de recibir a Jesucristo como nuestro Señor, viene el Espíritu Santo, es por algo. Entonces, yo quiero explicarte algo. Primero, lo que no es el Espíritu Santo. Lo que no es el Espíritu Santo. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Número uno, Él no es una energía. Porque hay un grupo religioso que
se refiere al Espíritu Santo como una corriente eléctrica, que es como una corriente eléctrica que baja del cielo y te hace sacudir y sientes muy bonito. No, el Espíritu Santo no es una corriente eléctrica. Número 2, el Espíritu Santo no es un objeto. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo no es un objeto? Porque yo no lo puedo, aunque lo estudie, yo no lo voy a estudiar como se estudia la matemática, la física, como se estudia la física, como se estudian los componentes, por ejemplo, los componentes del agua. Y cuando yo estudio los componentes del agua, me doy cuenta que está formado por hidrógeno, por oxígeno, y que el oxígeno tiene 2 moléculas y bla, bla, bla. Y comienzo, wow, ya descubrí un objeto. No, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no es un objeto de estudio, aunque la palabra teología, teos es Dios, logía estudio de Dios, pero no lo vemos como un objeto, lo vemos como una persona. El Espíritu Santo, por lo tanto, no es un objeto. Número 3, el Espíritu Santo no es un entretenimiento. Ojo con lo que te estoy mencionando. El Espíritu Santo no viene a entretener a una iglesia, a un grupo de personas, porque muchos en algunos tiempos o en algún tiempo utilizaron al Espíritu Santo como un objeto de entretenimiento, y la verdad, yo me llenaba de celos cuando lo escuchaba y cuando la gente decía, prepárense porque a la cuenta de 5 va a venir el Espíritu Santo, y comenzaron a la 1, a la 2, a las 3, y dije yo, bueno, y a qué horas va a entrar la tambora tocando, ¿no? Pero ellos se referían de esa manera al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tú no lo puedes manejar a tu antojo. El Espíritu Santo no es un payaso que viene a divertir a la iglesia. El Espíritu Santo no viene a entretener a la gente. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, número 1, para llenarnos de su poder. Número 2, para darnos autoridad. Número 3, Él nos da una capacidad para poder salir y evangelizar. Eso sí es el Espíritu Santo. Entonces, lo que no es el Espíritu Santo es, número 1, energía. Número 2, objeto de estudio. Número 3, entretenimiento. Eso no es el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que yo hago es, entonces, ¿qué sí es el Espíritu Santo? ¿Qué sí es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, teológicamente hablando, Él es la tercera persona de la Trinidad, pero no está aislada de Dios, sino que Él es Dios. Por eso el concepto de la triunidad, el Dios triuno, Dios uno solo, pero manifestado en 3 personas. La economía, la administración, la forma en cómo Dios se ha manifestado a través de la historia. ¿Hemos experimentado a Dios como Padre? Sí. Nuestros patriarcas, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ¿experimentaron a Dios como Padre? Sí, claro que sí. Cuando Dios le dice en Génesis capítulo 17, le dice a Abraham, Abraham, ve delante de mí y sé perfecto, porque yo soy Jehová Todopoderoso. Esa palabra todopoderoso es la palabra Shaddai. Y la palabra Shaddai viene de la palabra Shad, ¿sí? Shaddai, que está hablando de la fuente de vida. Y habla acerca de la relación de Dios con Abraham como un padre todo suficiente. Ahora, ellos conocían al Espíritu Santo, hablaron del Espíritu Santo, ellos tuvieron experiencias con la persona de nuestro Señor Jesucristo, tal vez no como nosotros, pero en la teología se le conoce como teofanía. La teofanía son las apariciones que Cristo hizo en el Antiguo Testamento. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Gedeón, se le apareció a Jacob, se le apareció a los profetas del Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Inclusive los profetas hablan de Jesús como el Hijo del Hombre. Ezequiel, Daniel lo ve también a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces ellos tuvieron una experiencia con Jesús y ellos hablaron del Espíritu Santo. ¿Y cómo no hablar del Espíritu Santo? Los escritores desde Génesis capítulo 1, versículo 2, ahí vemos al Espíritu Santo. Y desde ese momento, de Génesis 1, 2 hasta Apocalipsis, tú vas a ver al Espíritu Santo actuando. Ahora, no solamente quedó encerrado en este libro, sino que está actuando
activo en este momento. El Espíritu Santo fue enviado por algo. Escucha lo que te voy a decir. El Espíritu Santo vino por algo. Y por algo me refiero, vino a continuar la obra que Jesús realizó. La obra de Jesús quedó en la cruz del Calvario y él dijo, consumado es. Y después de su resurrección, 40 días habló del Espíritu Santo y de la función y del trabajo que venía el Espíritu Santo a realizar. La continuidad de la obra de Cristo. Jesucristo vino a mostrarnos el camino, pero el Espíritu Santo viene a ayudarnos a cómo caminar en poder en esta tierra. Por lo tanto, yo puedo decirte que el Espíritu Santo es Dios en acción sobre la tierra. El Espíritu Santo es Dios en acción sobre la tierra. No puede existir cristianismo sin el Espíritu Santo. No puede haber un cristiano y no tenga experiencia con el Espíritu Santo. No puedo imaginarme una iglesia que se diga ser cristiana y no acepte el poder del Espíritu Santo en su vida, que no acepte la llenura del Espíritu Santo, cuando en la palabra de Dios se nos deja muy claramente los pasajes bíblicos que debemos seguir. Ahora, el Espíritu Santo es el poder del Pentecostés. En el año 29 aproximadamente, en la fiesta del Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre 120 personas. Pero ese solamente fue el cumplimiento de algo, porque hay algo que Jesús mencionó. Lucas capítulo 24, observen lo que dice en Lucas capítulo 24, verso 49. Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Todo está planeado. El Padre planeó todo desde Génesis hasta la aparición o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y la venida del Espíritu Santo, todo lo planeó, todo lo tenía ya bajo control. Por eso yo siempre digo, para mí, Dios no tiene un plan B. Porque si Dios tiene un plan B, es porque le falló el plan A. Y si a Dios le falló el plan A, entonces Dios no es perfecto. Entonces Dios no es soberano. Entonces Dios no tiene control ni de la historia. Qué tremendo, ¿ah? Dios tuvo su plan A desde el principio. ¿Cuál era el plan A? Que el hombre tomara su decisión, que el hombre tuviera capacidad de elección, que el hombre pudiera desarrollar su libre albedrío. Entonces el hombre tomó su capacidad, lo tomó para tomar una decisión y se equivocó. Pero Dios ya tenía todo planeado. Entonces Dios los cubre con una túnica o con pieles y les hace sus vestidos. ¿Por qué? Porque eso habla de redención. Y entonces todo lo que ha pasado en la historia es porque está planeado por Dios. Entonces la venida del Espíritu Santo está planeado por Dios, porque todo esto tiene que continuar. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no tenía que quedar en vano, tenía que continuar. Y la iglesia ahora, nosotros los hijos de Dios, somos la extensión de ese reino que Cristo vino a predicar. Nosotros continuamos con ese reino, pero ahora Jesús sabe algo. Jesús sabe que ellos no pueden hacer la obra que Él hizo sin la intervención del Espíritu Santo. Jesús está consciente que sus discípulos son hombres comunes y corrientes, que no van a poder hacer la obra misionera de la gran comisión. Ellos no lo van a lograr si el Espíritu Santo no está con ellos. El Espíritu Santo estuvo con Jesús desde su concepción, porque la sombra del Altísimo vino sobre él, y la sombra del Altísimo es el Espíritu Santo que vino sobre María.
fue concebido en el poder del Espíritu Santo, nació en el poder del Espíritu Santo, se creció, desarrolló, halló gracia por el poder del Espíritu Santo, inició su ministerio en el poder del Espíritu Santo, fue llevado a la cruz por el poder del Espíritu Santo, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, y él sabe bien que nosotros, la iglesia, no podemos avanzar sin ese poder, sin esa divina gracia, sin esa intervención poderosa que es el Espíritu de Dios. Él lo sabe, por eso él está consciente y le dice a su discípulo: no se vayan, dice claramente, no se vayan de Jerusalén, dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Él lo prometió. Y cuando habla de investir, porque eso es lo que dice, no, muchos cuando leen o recitan este pasaje bíblico dice hasta que sean revestidos. No habla de revestimiento, habla de investimiento. Y cuando habla de investir, habla de investir es una obra interna. Ojo, una obra interna, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona, no se manifiesta desde el exterior, sino desde el interior. El cambio que tú y yo hemos adquirido o hemos experimentado en el andar en Cristo Jesús es desde adentro hacia afuera. Y entonces, cuando el Espíritu Santo viene para estar dentro de nosotros, y de adentro de nosotros comienza a transformar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, y de repente la gente se asombra, la gente dice: ¿qué te sucedió? Si 15 días atrás eras un mal hablado, eras un borracho, eras esto, eras lo otro. ¿Cómo le hiciste? ¿Fue Alcohólicos Anónimos? No. ¿Fue un psicólogo? No. ¿Fue un doctor? No. Lo que fue es que él reconoció a Jesucristo como su Señor, y Jesús envió la promesa del Padre a su vida, el Espíritu Santo, e hizo esa transformación. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo es Dios en acción sobre la tierra. Y eso es lo que Jesús habla en Lucas 24:49. Pero también en en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 21 y 22, vean qué dice. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? ¿Cómo lo envió? Con el poder del Espíritu Santo. Dice que cuando subió de las aguas, después de que Juan lo bautizó, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Entonces, ¿cómo inicia su ministerio? Con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, como el Padre me envió, dice Jesús, yo los envío. Y dice claramente, como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús dijo: el éxito que tuve durante mis 3 años de ministerio no fue por mi propia cuenta, sino que detrás había alguien que me estaba respaldando. Había alguien atrás de mí que me estaba aprobando todo lo que yo hacía. Entonces, así como ese algo o ese alguien estuvo conmigo, yo los envío también a ustedes. Y vean que dice el versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo. Es que la vida cristiana se vive en el Espíritu Santo. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer esta situación que estamos experimentando a nivel internacional? Con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, y si nosotros no somos conscientes y sensibles a la guianza del Espíritu Santo, vamos a tronar, vamos a fracasar. Porque es el Espíritu Santo, es la fuerza que Dios nos envía. Cuando Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, estaba hablando de ese Espíritu. Cuando le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza, le estaba hablando del Espíritu Santo. El profeta Zacarías claramente lo menciona, que vendría el Espíritu Santo, porque él claramente dijo: no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, dice Jehová. Entonces,
Todos nosotros debemos estar conscientes de que para poder vencer esta crisis tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a fracasar en este tiempo. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8, todos lo sabemos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. La palabra poder es el dinamismo, la fuerza transformadora del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 2 dice: y de repente vino sobre ellos como un viento recio, y se repartieron sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego. ¿Quién era? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que no podemos vivir una vida cristiana sin Él? ¿Te das cuenta que si el Espíritu Santo no está en el cristiano, viviremos un cristianismo racional solamente? ¿Te das cuenta que si no tenemos al Espíritu Santo, solamente tendremos lógica y no experiencia? Por eso Pablo le dice a los 12 hombres: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cuál fue la experiencia de esos hombres? Pablo les explica una vez más el ABC de la vida cristiana. Les impone las manos, reciben al Espíritu Santo y viene un fuerte avivamiento en todo Éfeso. Que dice que la historia cuenta, en la Biblia se menciona que aún los hechiceros, los brujos, venían, dice, arrepentidos y ponían sus libros de magia a los pies de Pablo. Eso hace el poder del Espíritu Santo. Para lo que nosotros vamos a enfrentar después de esta crisis, no lo vamos a hacer con poder financiero. Olvídate de eso. La iglesia no va a poder avanzar si no está el Espíritu Santo. Tú y yo no vamos a poder vencer lo que viene después del COVID-19 si el Espíritu Santo no está con nosotros. El Espíritu Santo va a ser la fuerza, va a ser el empuje, va a ser el ímpetu que nos lleve adelante a pesar de todos los cambios sociales, políticos, educativos, financieros que vengan. El Espíritu Santo nos va a sacar adelante. Ahora la pregunta es: ¿y cuántas veces tengo que recibir al Espíritu Santo? Todas las veces que sean necesarias. Efesios capítulo 5, verso 18, dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos. Y esa frase, sed llenos, es un presente progresivo y no es una opción. Pablo no está dando opción. Y mira, cuando se le escribe a la iglesia de Éfeso, Pablo sabe lo que está diciendo: que para poder resistir a Satanás tenemos que tener al Espíritu Santo. El que le hace frente es el Espíritu Santo. ¿Tú crees que el diablo te tiene miedo a ti? ¿Tú crees que el diablo le tiene miedo a la persona hablando físicamente? No. El diablo no me tiene miedo a mí. El diablo le tiene miedo a la persona que está dentro de mí. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo. Cuando el diablo se enfrenta a la iglesia, el diablo no ve, los grandes instrumentos y las marcas de los instrumentos, guitarra, bajo, batería, los músicos que están al frente, si cantan bonito o no cantan bonito. Al diablo no le interesa nada de eso. Al diablo le interesa, si él le tiene miedo y algo que lo repela a Satanás, es el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús pudo vencer a Satanás en el desierto? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué los demonios sabían quién era Jesús? Porque estaba el Espíritu Santo en él. Inclusive Pablo cuenta el testimonio de unos jóvenes, de un tal sacerdote llamado Esebas, ¿no? 7 chavos que su papá se dedicaba al exorcismo. Y el joven que estaba endemoniado se levanta
Yo no sé cómo hizo la voz, pero yo he escuchado las voces de los demonios y no son nada agradables. Imagínate, se levanta el chavo, aquella persona endemoniada, y queda mirando a los 7 jóvenes y le dice, a ver, a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Es que tú y yo no tenemos identidad, solamente título cristiano. ¿Y quién eres? Soy cristiano, pero por título, nominal, nada más por ocasión. Pero realmente cristiano significa, porque la palabra Cristo, de ahí viene la palabra cristiano, Cristo, que significa ungido. ¿Y quién te unge? El Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces, dijo Pablo, sed llenos del Espíritu Santo? Esa palabra sed lleno es un imperativo, es una orden, presente progresivo. Hoy tengo que ser lleno, mañana tengo que ser lleno, todos los días tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Porque nuestra lucha no es solamente un instante. La iglesia está en constante confrontación. Y si nosotros queremos confrontar al diablo y a los poderes demoníacos, resistir lo que viene sin el Espíritu Santo, vamos a fracasar. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es un objeto. El Espíritu Santo no es un entretenimiento. El Espíritu Santo es Dios derramado sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios mismo actuando en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu. Por eso vamos a vencer el COVID-19. Por eso vamos a vencer todos los obstáculos que vengan después de esto. Por el poder del Espíritu Santo. Hemos escuchado y se nos ha dicho, el mundo ya no va a ser igual. Sí es cierto. Pero Dios no cambia. Él dijo claramente, yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios conoce lo que viene en el futuro. Y para eso nos envió a su Espíritu. Porque Él ya sabe lo que se va a desatar. Y necesitamos a su Espíritu Santo. ¿Por qué fueron investidos los discípulos? Para soportar la persecución, la muerte. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Para soportar la tentación, la persecución e inclusive poder dar la vida por Cristo Jesús. El Espíritu Santo anhela, desea una comunión con nosotros. La pregunta que te hago es, ¿tú anhelas, deseas al Espíritu Santo en tu vida? Porque tener al Espíritu Santo se necesita renunciar al pecado. Tener al Espíritu Santo significa ya no coquetear con el mundo. Tener el Espíritu Santo es precisamente eso, santificarnos. Y la palabra santificación significa apartado para un propósito. ¿Te gustaría consagrar tu vida? ¿Te gustaría ser apartado por Dios para continuar la obra evangelística? Porque después de esto viene mucho trabajo para la iglesia. ¿Tú crees que el trabajo ya acabó? No, viene mucho más trabajo. Y no lo podremos hacer solos. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos? Y si tú y tu casa necesitan y anhelan, desean fervientemente al Espíritu de Dios, pídeselo al Padre. Porque Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él se los dará. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dijo Jesús, nuestro Padre que está en los cielos no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
incluyendo al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo me voy, pero viene otro consolador, el Espíritu Santo. Y les conviene que yo me vaya, porque mayores cosas harán ustedes que yo, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en tu casa. Está ahí. Solamente invítalo a que Él te llene, a que Él te sature y que Él te guíe. Oramos a Dios en esta hora. Padre, te doy gracias por esta palabra y por este tiempo. Te pido, Señor, que aquellos que pudieron escuchar este mensaje y los que en un futuro lo escucharán, sean transformados y sean confrontados con este mensaje. Así como hoy nos confrontaste, Señor. Nos confrontaste aceptando, número uno, que tú no eres un concepto nada más. Nos confrontaste sabiendo que tú no eres un objeto de estudio, que tú eres una persona, que tú eres Dios. Dios en acción en este tiempo en la tierra, y que tú eres el que continúa la obra del Hijo sobre la iglesia, y que esta es la década de la iglesia, esta es la década del Espíritu Santo. Y reconocemos que no podremos salir de esta crisis sin tu ayuda, Espíritu de Dios. Reconocemos que no vamos a poder resistir lo malo más adelante si tú no estás con nosotros. Por eso, hoy te pedimos que tú llenes nuestra vida. Llena todo nuestro ser. Espíritu Santo, controla todo nuestro ser, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Somos tu templo, somos tu casa. Llénanos en esta hora, límpianos. Gracias, Jesús, por este regalo maravilloso. Gracias, Padre, por enviar a tu Espíritu a tu iglesia, porque por medio de ella somos más que vencedor. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu corazón, y ánimo, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Bendiciones, bye.